La ilustración se titula El águila, la cerda y el zorro. Mire eso. No estamos en primaria, pero es bueno que recordemos esos cuenticos que nos decían en la escuela. Escuche la historia. Un águila construyó su nido sobre un árbol y empolló sus pichones. Una cerda salvaje llevó su camada de lechones hasta el pie de ese árbol, donde se quedaron a vivir. El águila solía salir, dice, en busca de presas para alimentar a sus pichones. La cerda escarbaba alrededor del árbol, cazaba en el bosque y cuando llegaba la noche llevaba alimento a sus lechones. Y el águila y la cerda vivían como buenos vecinos. ¿Cómo vivían? Ahora escuche bien. Una vieja zorra quería devorar a los pichones y comerse a los pequeños lechones. Fue a ver al águila y le dijo: águila, más vale que no dejes tu nido. Ten cuidado con la cerda. Tiene negros designios para con tus hijos. Quiere destruir las raíces del árbol. Puedes verla escarbando todo el tiempo. Y después la zorra fue a ver a la cerda y le dijo: cerda, no tienes un buen vecino. Anoche oí que decía a sus polluelos: mis queridos pichones, les voy a preparar un festín con un pequeño lechón. A partir de ese día, el águila dejó de salir a buscar presas y la cerda no volvió a internarse en el bosque y se volvieron enemigos. Los aguiluchos y los lechones se murieron de hambre y la vieja zorra se los comió. ¿Qué le parece esta historia? A mí me parece muy, muy interesante. Por eso en esta mañana yo quiero predicarle acerca de algo que el Señor puso en mi corazón hace algunos días y que yo sé que le va a bendecir muchísimo. Amén. La prédica de hoy se llama Que nadie te mueva el piso, que nadie te desestabilice. Dígale a alguien: que nadie te desestabilice. En esta serie de firmes necesitamos realmente cimentarnos fuertemente en Dios y que nadie nos desestabilice. Esta ilustración nos enseña una verdad muy grande que usted debe comprender. ¿Qué verdad, pastor? Es que el enemigo quiere dividirnos. ¿Qué quiere hacer? El enemigo quiere destruir vidas. El enemigo quiere destruir relaciones. El enemigo quiere destruir tu vida espiritual. Y él va a usar cualquier estrategia para desestabilizarnos. Él va a usar cualquier cosa, cualquier persona para desestabilizarte, para distraerte de la búsqueda de Dios. Él se va a inventar cualquier cosa para que usted y yo dejemos de asistir a la iglesia y dejemos de buscar a Dios. ¿Para qué, pastor? Para que andemos vagando de un lugar a otro y no nos afirmemos en Cristo. Y no nos afirmemos en sus caminos. Ese es uno de los propósitos más grandes del enemigo. Inventarse cosas y situaciones en nuestra vida como esta zorra, con el único propósito de matarnos, con el único propósito de destruirnos. Para eso quiero iniciar en esta mañana con una palabra que está en el Salmo capítulo 1, versículo 1, si usted es tan amable. Salmo capítulo 1, versículo 1 dice así:
En Nueva Traducción Viviente dice, bueno, en Reina Valera dice, bienaventurado el varón. Acá en esta versión dice, afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Mire esa versión. Aquí dice, ¡qué alegría! ¿Cuántos quieren alegría? Mire eso. Aquí el Espíritu Santo nos da un consejo muy clave para que nosotros podamos vivir bien. ¿Cuál es el consejo? No seguir el consejo ¿de qué? De los malos, ni andar con pecadores, ni juntarse con burlones. 3 cosas que el Señor nos llama o nos invita a hacer. Y aquí debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado ¿en qué? En no seguir el consejo de los malos. No seguir el ejemplo de los pecadores. No unirnos con personas que nos desestabilicen en nuestra vida. No unirnos con personas que nos desanimen en nuestra vida. ¿Usted alguna vez ha charlado con una persona y usted terminó desanimado? ¿Sí ha charlado? ¿O tiene personas que usted termina es mal, que le dan mal los consejos, que realmente nos dejan mal? Nos desaniman. Hay personas que nos desaniman a seguir en los caminos del Señor, que nos desaniman a seguir en la iglesia. Y el Señor a través del salmista nos da esos consejos. Cuidado con esas 3 personas. O sea, aquí hay una advertencia muy, muy fuerte. O sea, nos está diciendo Dios, ojo, no escuche el consejo de los perversos. Cuidado con el consejo de los de allá afuera. No siga el ejemplo de los que practican el pecado constantemente. Y no se una, no se junte con los burladores. ¿Por qué, pastor? Porque vamos a terminar mal. Y no solo ese tipo de personas están allá afuera en el mundo. También están dentro de la iglesia. Hay personas dentro de la iglesia que lo van a desanimar a usted. Y a veces las piedras de tropiezo más grandes para interferir en nuestro camino espiritual están en la iglesia. Porque nosotros no nos desanimamos de los del mundo, porque ya sabemos cómo son. Ya sabemos que las personas que no conocen de Cristo, pues andan dando mal ejemplo en todos sus caminos. El problema es que nosotros seamos piedras de tropiezo dentro de la iglesia. Que nos desanimemos porque miramos a fulano, porque miramos al hermano, a la hermana. Ahí hay un problema grave. Y en la tercera carta del apóstol Juan, que es en la cual vamos a meditar en esta mañana, es la carta, creo que es uno de los libros del Nuevo Testamento más cortos. Creo que es el más corto, solo tiene un capítulo. Y en esta carta el Espíritu Santo nos enseña algo súper importante relacionado con la firmeza en nuestra vida cristiana. Esta carta para mí no le había prestado mucha atención y el Espíritu Santo llamó mi atención hacia esa carta y realmente es una carta espectacular, muy, muy diciente. Entonces vamos a estudiar un poquito acerca de esta carta. Dígale al hermano, prepárese para estudiar la Biblia, dígale. Ahora pregúntele, ¿trajo Biblia? Y usted respóndale, ¿sí o no? Voy a comenzar a colocar privilegios aquí en la iglesia a los líderes que no traen Biblia. Privilegios bien chéveres, pero les voy a poner. Entonces, tercera de Juan, se enfatiza en 3 cosas. Se enfatiza en 3 cosas. Cuando yo le diga, hermano Javier, tercera de Juan se enfatiza en la sinceridad, la sinceridad del cristiano, en la hospitalidad del cristiano y sobre todo en el carácter cristiano. Porque usted y yo debemos ser cristianos de carácter. ¿Dice amén? Eso es sumamente importante.
Ahora, esta carta fue escrita por el apóstol Juan desde la cárcel a un personaje llamado Gayo. Mire el versículo 1. Mire el versículo 1. El anciano, ¿quién es? Juan. El anciano es Juan. El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Mire esto. O sea, es el apóstol Juan escribiéndole una carta a un hombre llamado Gayo desde la cárcel. Desde la cárcel. A pesar de que va dirigida a Gayo, en esta carta se encuentran tres personajes importantes, protagonistas en esta carta. Los personajes son Gayo, Diófetres y Demetrio. En la mañana vino Demetrio de esta casa y fue chévere porque estuvimos con él. Ahorita le hubiera dicho que se quede, ¿verdad? Pero bueno, ya se fue. Entonces, esta carta, los protagonistas son Gayo con Y, no Gallo. Cuidado con eso, Gallo no, dígale Gallo no. Es Gallo con Y. Es Gayo, Diófetres y Demetrio. Son las tres personas de las cuales vamos a hablar hoy. Porque esta carta, de alguna manera, es una descripción de lo que estaba pasando en aquel entonces en una iglesia. Y esta carta me hace ver las diferentes personalidades que podemos encontrar en la iglesia, que podemos encontrar en la grey del Señor. O sea, en esta mañana usted se va a identificar. Usted se va a identificar si es un Gayo, si es un Diófetres o si es un Demetrio. En esta mañana usted va a salir diciendo yo soy un Gayo, o va a salir diciendo yo soy un Diófetres, o va a seguir diciendo yo soy un Demetrio. Pero estas tres son las tres personalidades que hay en la iglesia. Y vamos a estudiar. Vamos desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Saque su Biblia y vamos a estudiar en esta mañana. Dice la Biblia, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. El versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y aquí empezamos. Entonces, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, tercera de Juan habla solo de Gayo. Así que vamos a hablar un poco de este personaje. En primer lugar, Gayo era un cristiano consecuente que andaba en la verdad. ¿Andaba en qué? Andaba en la verdad. Era un hombre que lo que escuchaba, lo que recibía, lo que aprendía, lo ponía por obra. En el versículo 3 y 4 dice la Biblia, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, de cómo él andaba practicando la palabra de Dios. No era un oidor olvidadizo, era un oidor hacedor de la palabra. Gayo es un ejemplo de una persona que escuchaba la palabra y la ponía por obra. La practicaba, no solamente la escuchaba, porque muchas veces nosotros escuchamos, pero solo ponemos por obra lo que estamos de acuerdo. Pero Gayo era un hombre que andaba en la verdad.
También dice que era un hombre dado a la hospitalidad. ¿Qué es hospitalidad? ¿Qué? Exacto, versículos 5 y 6, mire lo que dice. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. O sea, él era hospitalario con la gente. No solo con los hermanos, sino dice especialmente a los desconocidos. A mí me encanta eso. O sea, este hombre mostraba que Cristo estaba en él, no solamente con los hermanos, sino con los desconocidos. Esa es una característica súper importante. ¿Qué más características de Gayo? Gayo no solamente aparece en Tercera de Juan. Gayo fue un hombre fiel, no solo con Juan, sino que también fue un hombre fiel con Pablo. Pablo anduvo con él y Gayo estaba con él en las buenas y en las malas. En Hechos 19:29 dice la Biblia, se lo voy a leer: y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo, Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. O sea, Gayo andaba con Pablo ayudando a predicar la palabra. En Romanos 16:23 también dice: os saluda Gayo, hospedador mío, dice Pablo, y de toda la iglesia. O sea, Gayo era un hombre que estaba para las que sea. Le dijo: Pablo, mi casa es grande, si quiere vamos allá y hagamos la iglesia. ¿Qué le parece ese hombre? Tremendo, ¿no? O sea, hospedador mío, me ha hospedado a mí, pero también la iglesia. Nos dijeron que allá no, pero él dijo: aquí está mi casa. Y mire lo que dice: hospedador mío de toda la iglesia, os saluda Erasto, bueno, y todos los demás. O sea, Gayo era un personaje de personajes. Me gusta porque mire lo que dice 1 Corintios 1:14. Dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. O sea, Pablo solo bautizó a 2 personas en su vida. Solamente bautizó a Crispo y a Gayo. O sea, estos dos, Crispo y Gayo, algún día le hablo de Crispo, pero hoy estamos hablando de Gayo. Estos dos fueron los discípulos de Pablo. No era cualquier cosa. O sea, Pablo bautizó a Gayo. Imagínense eso. O sea, no solo tenía conocimiento de la verdad, sino que la ponía por obra. Era un buen discípulo. Lo chévere de esto es que en el versículo 1, ¿cómo le llama a Gayo el apóstol Juan? ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llama? Amado. Qué chévere eso. O sea, le escribe a Gayo el amado. Colóqueme el 1. El amado. A mí me impacta eso. No era cualquiera, o sea, era un hombre amado. A mí me impacta eso. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad, dice el apóstol Juan. A quien amo, porque es un hombre íntegro, es un hombre, no tengo nada que decir de él. ¿Qué características más tenía Gayo? Una característica súper importante de Gayo era que amaba a los hermanos. ¿Amaba qué? Esa era la característica más importante de él. Mire que Gayo significa de la tierra. Eso significa el nombre Gayo, de la tierra. Pero aunque ese era su significado de su nombre, su enfoque estaba en lo espiritual. Su enfoque estaba en las cosas celestiales, no estaba en las cosas terrenales. Ese simplemente era el significado. Dígale que está en la iglesia. Pero dígale. Bueno. ¿Cuál es otra particularidad de Gayo? Según el versículo 2, Gayo estaba enfermo. ¿Qué estaba? Pero ¿qué pasaba con Gayo? A pesar de que estaba enfermo, eso no le impedía de ser un hombre fiel y entregado a Dios. O sea, él no encontraba excusa para servir a Dios. A pesar de su enfermedad. A pesar de que él estaba enfermo en cuerpo, pero su alma era
próspera. Lea el versículo 2, mire lo que dice. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas sus cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pablo le está diciendo, mi anhelo es que tú tengas salud. Sé que estás enfermo. Sé que tienes una dificultad en tu cuerpo. Pero así como prospera tu alma, o sea, Pablo sabía que Gayo estaba enfermo físicamente, pero que su alma estaba enamorada de Cristo. Pero que su alma estaba entera, pero que su alma estaba todavía para dar mucho. No importa si nosotros estamos pasando alguna dolencia física, nuestra alma debe estar 100% fiel a nuestro Dios, con todo nuestro corazón, día tras día. Y esas son algunas características de este hombre. Un hombre fiel, un hombre entregado. El versículo 5, el apóstol Juan dice, fielmente te conduces, amado, fielmente te conduces. ¿Fielmente qué? O sea, a pesar de su quebranto de salud, era muy fiel, era entregado. A pesar de su quebranto de salud, mire lo que dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. No importa que estás enfermo, tú vas al grupo, tú vas a esto, tú atiendes a los niños, tú estás en la iglesia en esto, tú estás en la iglesia sirviendo en el diaconado. A pesar de que estás enfermo, fielmente te conduces. A mí me impacta este hermano. Yo le decía en la mañana, creo que va a ser uno de mis personajes favoritos a partir de ahora del Nuevo Testamento. ¿No le cae bien a usted Gayo? ¿Le cae bien o no? A mí sí, me empezó a caer muy bien Gayo. O sea, no es un personaje que se hable mucho, pero es un hombre muy chévere. Versículo 6, otra característica importante de Gayo, los cuales han dado testimonio ante la iglesia de tu amor. ¿De qué? Mire otra particularidad de Gayo. La iglesia daba buen testimonio de él y de su amor. O sea, nadie tenía que decir nada en la iglesia de él. Nadie tenía que hablar de Gayo. El apóstol Juan dice, todos dan buen testimonio de ti, Gayo. Qué chévere. He escuchado de tu testimonio. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cómo está su reputación aquí en la iglesia? ¿Qué dicen los hermanos de usted? Porque algunos quizás se escudan en decir, no, yo lo único que me interesa es lo que piensa Dios. Eso es mentira. Eso es mentira. Nosotros somos cartas leídas. Y es importantísimo que usted preste atención a qué es lo que está diciendo la gente o los hermanos de usted. ¿Cuál es su reputación espiritual dentro de la iglesia? ¿Será que dicen, no, es una bendición, está para las que sea? ¿O será que dicen, no, es amargada, para todos inventa excusas, para todo es que no, es bien negativa? No. Pastor, mándeme con Otrico, yo paso. ¿Cómo está su reputación espiritual? Que usted sí tiene que cuidar su reputación espiritual. No, pastor, con ello no se puede ni hablar. No, pastor, de esto. No. Dígale al vecino, cuídese. Cuídese, pues somos cartas leídas. ¿Qué piensa la iglesia de usted? Y si la iglesia piensa mal de usted, usted debe tratar de remediar eso. Debe tratar de cambiar. Estuve leyendo un libro y me gustó algo. Y decía que nosotros debemos ser amos de nuestra cara. ¿Qué le parece eso? A mí me impactó esa frase. O sea, usted debe ser amo de su cara, no la cara debe ser su amo. No es que yo soy así, no. ¿Sí o no? Nosotros debemos ser amos, enseñorearnos de nosotros mismos. No es que mi cara es así, pues aguántese. No. Entonces por eso tiene una mala reputación en la iglesia. Cuídese de eso. Es un peligro, pero este hombre, Gayo, toda la iglesia tenía un buen testimonio. Toda la iglesia no tenía nada que decir. Qué chévere eso. Bueno, hablamos de Gayo. Ahora vamos a hablar de otro personaje, Diótrefes, ¿verdad?
Del versículo 9 al versículo 10, vamos a leer. Dice la palabra: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, ¿pero quién? Diótrefes, para que lo coloque ese nombre a su hijo. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Hablemos de este personaje, que es otro personaje. Por eso usted se va a ir mirando, ¿cuál es usted? Este hombre, escuche bien, líder de la iglesia. Y voy aclarando aquí, Gayo no era líder de la iglesia. Gayo era del pueblo, pero muy buen cristiano, pero excelente cristiano. Mientras tanto, Diótrefes, líder. Imagínese eso. Era un hombre que aspiraba a una posición. En otras palabras, un hombre que buscaba la autoexaltación. Dos problemas con este hombre. La primera, la autoexaltación, y la segunda, la ambición. Peligrosísimo. O sea, buscaba posición, buscaba que le digan pastor, buscaba, mejor dicho, ser el más, buscaba ser visto, buscaba importancia. Y ese es un problema grave en nuestra vida cuando nosotros buscamos nuestra propia gloria. Le voy a leer rápidamente algunos versículos con respecto a este tema. Proverbios 25 del 6 al 7 dice: no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Escuche eso. Proverbios 25, 27 dice: comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. No busque la gloria, no busque su propia gloria, no busque la propia exaltación, porque es Dios quien nos exalta a su debido tiempo. A su debido tiempo y en su debido momento. Ese fue un pecado de Satanás en el cielo. Satanás decía en su corazón: subiré al cielo y seré igual que Dios. Subiré junto a las estrellas, levantaré mi trono, decía Satanás. Y en el monte mismo de Sión me sentaré. Así dice la Biblia. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás buscaba posición. Y es algo a lo cual debemos tener cuidado cuando nosotros tratamos de exaltarnos a sí mismos. Porque la Biblia dice en Mateo 23, 12: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuidado con eso. Eso le pasó a Jacobo y a Juan, ¿se acuerda? Jacobo y Juan le dijeron al Señor Jesucristo en Mateo 10:37: Señor, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Se acuerda que así dijo Jacobo y Juan? ¿Quién los mira, no? ¿Quién los mira? Discípulos, Señor, que yo me siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor Jesús: no. Yo salgo de ahí, yo no es mi decisión, es la decisión del Padre. ¿Sí? Y estos estaban buscando posición. Absalón también buscaba posición cuando el pueblo venía a pedir consejo al rey David, y Absalón se puso junto a las puertas de Jerusalén, y cuando pasaba el pueblo le decía, y comenzaba ¿a qué se dice? Comenzaba como a colocar cizaña en la gente, y le decía: no te quiere atender el rey, si yo fuera rey yo te atendiera, y comenzó a buscar posición. Así en la Biblia hay muchos ejemplos acerca de eso. Adonías, hijo de David, también en un momento dijo: voy a proclamarme rey, y juntó un ejército. Dice la Biblia que reclutó 50 hombres
para que recorrieran delante de él y buscaba posición, buscaba exaltación, buscaba importancia. Cuidado con ese tipo de gente que busca importancia, que busca ser vistos. No, peligroso. Hasta los discípulos cayeron en ese error. Dice la Biblia en Lucas 22-24 que los discípulos comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Pero el Señor Jesucristo les dijo, el más importante entre ustedes será el que se humilla, el que sirve a todos vosotros. Ese será el más importante. Entonces, imagínense, este hombre buscaba posición. Algunos estudios hablan muy fuerte de este hombre. Se dice que este hombre era muy ambicioso, vanidoso, irrespetuoso a la autoridad, rebelde y desleal. Y era cristiano y era líder. Y no solo eso, sino que también era un hombre que desanimaba a los demás. O sea que también hay ese tipo de gente en la iglesia. Sí. También hay ese tipo de gente en la iglesia que desanima a los demás. El pastor dice una cosa. No hay que creerse todo. No hay que hacer todo eso que dice el pastor. No. Uno también hay que darse su lugar. Y ahí hay personas que desaniman a la iglesia. En cierta ocasión, un hermano que comenzó a venir aquí a la iglesia, pero qué chévere, estaba en todo, estaba en escuelas, estaba en madrugadas, estaba en vigilias, estaba en grupos, estaba en todo. Yo decía, wow, qué chévere, ¿sí o no? Uno dice, uff. Y eso decía, pastor, hagamos madrugadas todos los días. O sea, bien emocionado. Pero en un momento me di cuenta que ya no. Yo dije, ¿qué pasó? Ya me di cuenta que no, que ya no estaba en nada, que pues flaqueó mucho. Entonces fuimos a visitarlo con mi esposa y ¿qué pasó? ¿Por qué? No, pastor, es que yo me di cuenta que estaba yendo muy rápido. ¿Cómo así? Le digo, sí, es que el líder tal me dijo que no me meta tan de lleno, que si me metía tan de lleno me quemaba. Tremendo. Entonces que mejor vaya despacito, le había dicho él. Claro, y fue despacito y ahora está en el mundo. Y ahora no quiere nada de Cristo. Y así, hombres como Diótrefes, que era un hombre que desanimaba a los demás. Hombres que, yo sé que aquí no hay Diótrefes. Hola, nadie dijo amén. Esa fe mía y nadie me apoya. Yo creo que aquí hay muchos gallos. Yo creo que aquí hay muchos gallos. Pero aquí no hay Diótrefes, ¿verdad? Diótrefes hay en otras iglesias que desaniman a todo el mundo. Vamos a hacer un asado y toca vender de a 3 boletas. El Diótrefes dice, no se ponga a vender, no, ¿qué se va a poner a vender? Si acaso lo que usted pueda, unita. Los Diótrefes. Tremendo eso. O sea, personas que desaniman a los demás. El versículo 10 dice eso. Mire lo que Diótrefes hacía. En el versículo 10. Pero es por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando. ¿Cómo? Parloteando, o sea, andaba en chisme este Diótrefes con palabras malignas contra nosotros. O sea, este Diótrefes hablaba de Pablo, hablaba de Juan, desanimaba al pueblo, decía, no, que van a estar escuchando a Pablo, que van a escuchando, no, parloteaba con la gente. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe. O sea, tenía un liderazgo, pero daba malos consejos. Daba muy malos consejos. Muchos hablan del espíritu de Diótrefes que puede estar operando en estos tiempos. Muchos hablan de eso. Y habla mucho acerca de ese espíritu. Pero ese espíritu se resume en una persona con deseo de preeminencia, con deseo de tener el primer lugar. Es una persona que rechaza la autoridad, rechaza cualquier mandato, rechaza cualquier dirección que se da. Vamos a hacer esta dinámica. No, yo voy a hacer otra en los grupos.
rechazo a la autoridad. ¿Sí? En cositas tan sencillas como esa. El espíritu de Diótrefes, una persona que tiene eso, habla mal de los hermanos y habla mal de la autoridad. Habla mal del hermano. Y abusa de su puesto de autoridad. Diótrefes, ¿qué significa el nombre Diótrefes? El nombre de Diótrefes significa el que se nutre o se alimenta por Zeus. Eso significa Diótrefes. ¿Qué significa eso, pastor? Que muchas personas se alimentan y se nutren de lo que el diablo pone en sus corazones: división, rebeldía. Eso es muy fuerte. Pero yo creo que en esta casa no hay Diótrefes. No hay ninguno. Que todos estamos en bendición, ¿sí o no? Entonces, mire eso. Primer personaje, Gallo. Segundo personaje, Diótrefes. Tercer personaje que puede haber dentro de la iglesia, Demetrios. Versículo 11 al 12. Versículo 11 al 12. Amado, no, ¿a quién le estaba diciendo amado? A Gallo. A Gallo. No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. 12. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Y aquí empieza a hablar un poquito de Demetrio. Este hombre, a comparación de Diótrefes, fue un cristiano modelo de excelente reputación. Y note el consejo que el apóstol Juan da a Gallo y le dice: amado, no imites lo malo. O sea, no imites a Diótrefes, no lo imites, sino imita lo bueno. En otras palabras, no sigas a esos hombres que quieren preeminencia. Si te encuentras con alguien que siempre está hablando del hermano, que siempre está criticando, que siempre está diciendo, que siempre está criticando esto, criticando lo otro en la iglesia, mejor hazte a un lado. Porque esas personas te van a desanimar. ¿Te van a qué? A desanimar. Cuidado con ese tipo de gente. Cuidado con los Diótrefes, porque está siguiendo su propio camino y no el camino de Dios. Cuidado con los Diótrefes que dicen: es que a mí me gusta decir la verdad en la cara. Eso es del diablo. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Algunas personas piensan que eso es una cualidad, y no es una cualidad. Nosotros debemos ser misericordiosos. ¿No ha escuchado eso en la Biblia? ¿Qué tal si el Señor Jesús hubiera dicho las cosas en la cara a todos los discípulos? Se los tiraba. Dígame si no. Él los conocía a todos. Y a Judas diciéndole las cosas en la cara: ladrón, vos sos un... No, esa no es una cualidad. Eso mata la vida de un cristiano. Hay que tener mucho sigilo. Mucho sigilo. Y de Demetrio, dice la Biblia que todos daban buen testimonio de ese hombre, pero lo más impactante es que dice: incluso la verdad misma da testimonio de él. No solamente la gente da testimonio de él, sino la verdad misma. Eso es impresionante. Una persona que andaba en la verdad, pero también una persona que la verdad andaba con él. Era un hombre espiritualmente sano. El apóstol llegó a decir de él: yo lo recomiendo, porque Demetrio fue el que le llevó la carta ¿a quién? A Gallo. O sea, Demetrio fue el que llevó la carta a Gallo. Y dice el apóstol Juan: yo doy testimonio de él.
Yo confío en Él. Es un cristiano en el cual se puede confiar. Es un cristiano en el cual está la verdad. Es un cristiano que es un testimonio público. Daba testimonio en todos sus caminos. Lo tremendo de esto es que le voy a decir quién era Demetrio. Hay un versículo que leímos anteriormente, dice que Diótrefes expulsó de la iglesia. Sí, ahí dice, y los expulsa de la iglesia. Según la historia, Demetrio fue aquel al cual Diótrefes expulsó de la iglesia. Imagínense eso. Fuerte, ¿no? O sea, Demetrio, a pesar de que fue expulsado de la iglesia por Diótrefes, mire esto, esa iglesia donde estaba Diótrefes fue una iglesia que levantó Juan, pero Diótrefes se puso ahí y ya no dejó entrar ni a Juan, ni a Demetrio, ni a nadie. Los expulsó. Porque él quiso, porque él buscaba posición, que le llamen el apóstol Diótrefes, ¿verdad? Y Demetrio fue expulsado, pero a pesar de que él fue expulsado por este hombre, Demetrio tenía un corazón muy de jabón. Este hombre Demetrio seguía adelante haciendo la obra que Dios le ha mandado hacer. Y yo le digo algo en esta mañana, no importa, usted aquí en la iglesia va a encontrarse a Diófetres, sí. Va a encontrarse malacaras, va a encontrarse, mejor dicho, personas que alegan por todo, personas que gritan, cristianos que parecen cristianos, pero a la verdad cuando están bajo presión no son cristianos. Se va a encontrar así. Se va a encontrar así personas. Pero a pesar de todo lo que mire, a pesar de todo lo que oiga, usted debe seguir teniendo puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y seguir adelante a pesar de. ¿Dice amén? A pesar de. Claro, en la vida nos vamos a encontrar Diófetres que vamos a decir, no, mejor yo no sigo, él siendo líder y que es que haciendo eso, porque Diófetres era líder. Él siendo líder y con esa actitud, él siendo líder, Demetrio hubiera dicho, no, mejor yo ya no sigo. Usted se imagina a Demetrio lo expulsó. Qué humillante eso que lo expulsen a uno de la iglesia, ¿sí o no? O sea, a mí me parece. Y que a Demetrio lo expulsen de la iglesia, y que Demetrio hubiera tenido la actitud que a veces nosotros tenemos. Que voy a seguir yendo a esa iglesia. No saben lo que se pierden. ¿No? ¿Qué voy a seguir? Y que vayan donde Juan y le diga, no, Juan, yo ya no voy a seguir con esto. Allá eso me hicieron mala cara, allá esto y lo otro, yo ya no sigo. Yo mejor me voy. No, Demetrio la tenía clara. Demetrio era un hombre que estaba firme. Demetrio era un hombre que a pesar de todo lo que le hicieron, de todo lo que estaba viviendo, seguía adelante, firme en los caminos del Señor. Y no importa lo que pases, no importa lo que mires aquí en la iglesia, allá en tu familia, que te hicieron esto, que te hicieron aquello, no importa. Debemos ser como Demetrio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que solo tenemos un versículo que habla de Demetrio? En toda la Biblia solamente hay un versículo que habla de Demetrio. Solo uno. Y es toda la información que tenemos sobre él. Nunca se vuelve a mencionar en toda la Biblia. No se vuelve. Pero más sin embargo, ese solo versículo de la Biblia realmente nos enseña muchísimo. Realmente nos enseña acerca de nuestro carácter como cristianos. Demetrio, un personaje que no es muy resaltado en la Biblia, pero que hacía la tarea que tenía que hacer a pesar de todo lo que había visto, había escuchado y a pesar de todo lo que le hicieron. ¿Qué significa su nombre Demetrio? El nombre Demetrio significa perteneciente a Deméter. ¿Y quién era Deméter? Deméter en la mitología romana era la diosa de la agricultura. Ese era
Demetrio. O sea, ¿cómo así, pastor? O sea, que el nombre de este cristiano venía del paganismo. ¿Cómo así? Sí. O sea, fue criado en un hogar pagano, adoraba a dioses griegos, a dioses romanos, pero este hombre, una vez convertido, fue un cristiano firme. Una vez convertido, viajaba por varios lugares enseñando la palabra de Dios. Viajaba por todo Roma, testificando de Cristo. Fue fiel a la palabra. Fue fiel a la Escritura. Un hombre del cual no se habla mucho en la Biblia, pero creo que es un ejemplo para nosotros. ¿Dice amén? Demetrio se encontraba entre ese grupo de hombres de quienes el apóstol Pablo, el apóstol Juan dijo que era un ejemplo, que era un hombre al cual nosotros debemos seguir. Este hombre era uno de los que se dice que más predicaron en todo Roma, que más anduvo predicando. Quizás era un predicador humilde, desconocido, olvidado. ¿Usted alguna vez había escuchado de Demetrio? No. Escuchamos de Moisés, escuchamos de todos esos grandes hombres, pero de Demetrio, ese personaje escondido, ese personaje humilde que nadie conoce, casi no lo escuchamos. Y así mismo muchas veces nosotros dentro de la iglesia quizás somos esos Demetrios, que a pesar de que nadie valora tu esfuerzo allá en el grupo familiar, allá en tu casa o en otro grupo, quizás allá eres un Demetrio en el grupo familiar con 10 personitas, pero es un Demetrio que se ha esforzado y ha permanecido fiel, que a pesar de que has visto esto, de que has visto lo otro, tú continúas haciendo la obra del Señor. No permitas que nada impida que tú sigas adelante. No permitas que ninguna obra del enemigo te impida que tú sigas. Y los que están desde el inicio, no permitas que ninguna zorra venga a llenarte el corazón de maldad. No permitas que ninguna zorra que te venga a decir: no, yo si no estuviera sirviendo. Eso ni lo valoran a uno. Eso ni esto. No permitas que una zorra dañe tu corazón y te dañe el caminado en tu vida cristiana. Dígale a alguien: no lo permita. Dígale. No lo permita. Por más malos comentarios que te hagan. Pastor, pero ¿por qué el Señor permite los diófetres en la iglesia? Porque son necesarios. El Señor dijo: deja que crezcan la cizaña juntamente con el trigo, déjalos que crezcan. No, Señor, mejor arranquemos la cizaña porque la cizaña hace daño. No la arranque, porque arrancando la cizaña de pronto arrancas el trigo, ¿verdad? Y los diófetes a veces son necesarios. ¿Para qué, pastor? Para ver tu madurez, para ver tu carácter, para ver si tú eres inestable o realmente estás parado sobre la roca. Y yo creo que esta iglesia está parada sobre la roca. No es que estaban haciendo diaconado y eso ni me saludó a mí, por eso me voy, pastor. No es que, pastor, usted un día estaba en el Unicentro y eso ni me alzó a ver. Pues a veces se pasa. Ahora no voy a venir a decir un día: pastor, ya sé quién es diófetres en la iglesia. No voy a venir con eso. Me gusta esto.
que estaba estudiando un poquito de este personaje, me gusta esto que dice: Demetrio fue una de las luces brillantes en el Nuevo Testamento. Fue una de las luces más brillantes en el Nuevo Testamento. No se nombra casi. Hay personajes en la Biblia que no se nombran. Por ejemplo, a veces nos referimos solo a Moisés. Pero usted sabe que no fue llamado solo Moisés a ser libertador de Egipto, de Israel, de Egipto. ¿Sabe que no fue llamado solamente Moisés? Dice la Biblia que fue llamado Moisés y Aarón. No dice que solamente fue Moisés. ¿Por qué no se habla tanto de Aarón como el libertador de Egipto? Porque hay veces que son necesarios esas luces brillantes detrás, que no brillan para el mundo, pero que brillan para el reino. Eso es lo más importante. Que no brillan para acá, pero que están detrás de bambalinas haciendo una obra espectacular. Y Demetrio fue uno de ellos. Demetrio era el que iba a la cárcel y estaba con Juan, y Juan le daba las cartas y se iba a entregarlas a las iglesias. Imagínense esa tarea tan linda. Demetrio llevó la carta a Gayo. Quizás fue el que llevó las cartas a las iglesias de Éfeso, a la iglesia de la Odisea, a la iglesia. Demetrio era el que estaba ahí. Y usted a veces dice: ¿será que lo que estoy haciendo tiene repercusión en algo? Sí, en el reino es gigante lo que tú estás haciendo. Quizás aquí nadie valora tu esfuerzo y tu dedicación en la obra, pero en el reino tú vas a ser más grande que Juan el Bautista, dijo el Señor Jesucristo. Por eso es importante que tengamos en cuenta eso. Termino con Salmos 1, 1 y 2 y 3. Con el versículo que iniciamos al principio. Dice: bienaventurado, coloque en Nueva Traducción. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos. ¿Cuántos vamos a seguir el consejo de malos? No. ¿Alguien va a seguir el consejo de Diótrefes? No. Ni anda con pecadores, ni se junta con burlones. Cuidado con eso, siga. Sino que se deleita en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. O sea, aquí nos da un consejo importante el Señor. Bienaventurados los que no andan con malos, los que no andan con ese tipo de personas. Pero para ser firmes, aquí nos da una clave súper importante. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Una persona firme es una persona que medita en la palabra de día y de noche. Que aunque en la iglesia lo traicionen, él, como ha leído la Biblia, dice: si a Jesús lo traicionaron. ¿Usted me está entendiendo? O sea, cuando alguien está cimentado en la palabra y le pasa cualquier cosa, la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no ha pasado por nada de las cosas que nosotros hemos pasado. Tenemos un sumo sacerdote que pasó todo lo que usted ha pasado. Lo despreciaron, lo rechazaron, lo escupieron, le arrancaron las barbas. Sí, pero él seguía adelante. Nada lo desestabilizaba de su propósito. Nada lo desestabilizaba de lo que tenía que hacer. Cuando usted lee la Biblia, usted va a estar bien parado. ¿Bien qué? No, parado. Parado, diga. Bien parado. Que no me miró, que no me saludó, que me hizo mala cara, que mire esa cara de Diótrefes, que mire esto otro. Yo estoy bien cimentado. Yo sé de dónde soy. Yo sé quién es mi Dios. El Señor quiere que seamos como esto, verano. Mire esta imagen. Mira esta imagen. Me encontré una imagen bien chévere. Dios quiere que tú seas un cristiano así, mira. Mira eso. ¿Qué es eso? Un árbol con unas raíces. Dígame, ¿quién puede mover ese árbol? A ver, hermano. Ni con sus máquinas. ¿Quién mueve ese árbol con esas raíces? Absolutamente nadie. Así venga alguien a escarbar, así vengan, nadie.
Así Dios quiere que usted y yo seamos, que tengamos raíces tan fuertes, que así nos haga mala cara, que así esto, que lo otro, que me desprecian, que me rechazan, que esto. Yo estoy firme en Cristo Jesús y no vuelvo atrás y no vuelvo para allá. No, yo sé y debo estar firme. Entonces el Señor dice, versículo 3, ¿cómo será una persona firme que medita en la ley de día y de noche? Versículo 3. Serán como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperarán en todo lo que hacen. Una persona firme va a prosperar en todo lo que haga en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Así que no te dejes desestabilizar de tu búsqueda de Dios. Que en tu casa se burlan de ti, no importa. Que en tu casa te dicen el evangélico, no importa. Que en tu casa te dicen el aleluya, no importa. Yo voy a seguir. Que en la casa se están levantando cosas más difíciles, no importa, porque usted alborotó el avispero. Alguien me decía, pastor, desde que me metí con Dios ahora peor. Claro, porque mientras usted estaba calmadita sin buscar a Dios, el avispero estaba quieto. Pero usted arrancó a buscar a Dios, alborotó el avispero. Y un avispero alborotado, pero a pesar de que se haya alborotado, usted siga adelante en el nombre de Jesús. A pesar de que en la iglesia esto, siga adelante en el nombre de Jesús. Que nada lo desestabilice, como dice el lema del ministerio, que seamos inamovibles.